Global. Hay preocupación, por supuesto, por lo que está ocurriendo en Guatemala. Estamos con Anuar Farrán, protestas muy intensas a propósito de un presupuesto que es muy grande, Anuar, pero que tiene partidas presupuestarias que son muy complejas. Se bajan recursos en salud, en educación, pero se suben recursos en otras asignaciones. Efectivamente, y esto tiene bastante molestos a los guatemaltecos. Antes, de comenzar esta frontera global, me gustaría aportar 3 datos para entender, Iván, bien lo que está ocurriendo en Guatemala, lo que está ocurriendo en este país. Lo primero que tenemos que decir es que es una nación que históricamente ha tenido altísimos niveles de corrupción. Lo segundo, es un país extremadamente pobre. Fíjate que la mayoría de la gente vive con $3 por día en promedio y es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Y lo tercero que también debemos señalar es la pandemia del coronavirus, que por supuesto le pegó fuerte al gobierno, y esto tiene bastante, el manejo de la pandemia tiene bastante molestos a los guatemaltecos. Me imagino que vistes durante este fin de semana las imágenes de manifestantes incendiando parte del Congreso. Señor director, me gustaría que revisáramos de inmediato estas imágenes que estuvimos viendo durante el fin de semana. Centenares de manifestantes que llegaron al Congreso de Guatemala. Esto ocurrió el sábado tras una multitudinaria manifestación que se extendió por cerca de 7 horas. Todo esto tras la aprobación, como nos comentaba Ivana, de un presupuesto muy criticado desde la propia ciudadanía porque no aumentaba precisamente los recursos para salud y los recursos en derechos sociales, Iván. Sí, bueno, eso es lo complicado, y los aumentaba, por ejemplo, en las construcciones de algunos bienes e inmuebles para los propios parlamentarios. Entonces, es bien curioso porque por una parte se dice que es el presupuesto más grande de la historia de Guatemala, que como tú bien dices, uno de los países más pobres de América Latina, también con mucho flagelo por las maras, por las drogas, en fin, y con fenómenos migratorios complejos. Pero además que había desatendido áreas tan relevantes como la educación y la salud. Es un edificio histórico y bueno, para ingresar entraron por la puerta, derribaron las ventanas y también incendiaron antorchas. Todo esto, por supuesto, ha dado la vuelta al mundo. Altísimos niveles de pobreza, desnutrición infantil y analfabetismo sacuden al segundo país con más carencias en todo el continente latinoamericano. Sin embargo, lo que hemos visto durante estos días no es algo nuevo y, según los expertos, es un rescoldo de las llamas que incendiaron al país durante el año 2015. Vamos de inmediato con el siguiente informe. 30.000 personas. Las protestas y el incendio del Congreso guatemalteco tienen antecedentes en las manifestaciones que se registraron en el país durante el año 2015. Es que para muchos expertos lo ocurrido hace más de 6 años en aquella nación explica en parte la ira que se ha visto durante estos días. Las manifestaciones de ese año terminaron derribando al gobierno del presidente Otto Pérez Molina, enredado en casos de corrupción. Es que para muchos lo visto aquella vez en Ciudad de Guatemala fue un notorio antecedente para los estallidos sociales que ocurrieron en América Latina desde el año 2019. Lo que estamos viendo es una explosión entre frustración y rabia de una parte de la población que sintió y que reconoció que la política se estaba repartiendo lo poco que iba quedando del aparato estatal para ellos mismos y que los ciudadanos estaban quedando, digamos, un poco botados a su propio desarrollo. Para los guatemaltecos, la gota que rebasó el vaso fue la aprobación del presupuesto nacional para el año 2021. 12.800 millones de dólares, el más alto en la historia del país y que no contempla aumentos en las partidas sociales, de educación y también de salud. Sin embargo, y tras las protestas populares, el Congreso echó pie atrás con esta medida. Hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021. Lo que implica que ahora los parlamentarios tendrán hasta el próximo 30 de noviembre para aprobar un nuevo monto. De no llegar a un acuerdo, se mantendría la misma cifra de este año, que asciende a 10.390 millones de dólares. ¿Será suficiente para contener la ira de los manifestantes? Es difícil saber porque son manifestaciones no organizadas, digamos, por líderes muy reconocidos, sino también mucho de la rabia ciudadana.
pero creo que es una señal de alerta para un mundo político muy desconectado con la realidad guatemalteca. Guatemala es un país pobre y el segundo con más carencia en todo el continente. A eso se suma la corrupción y ahora mismo la pandemia del coronavirus. Sin lugar a dudas, una tarea titánica para el presidente Alejandro Giammattei, quien asumió recién durante el pasado mes de enero, tras llegar al poder, ofreciendo cambiar y mejorar el país. Bueno, les mostrábamos ahí este informe sobre la situación que se vive por allá, un diagnóstico de lo ocurrido en ese país. Pero les comentaba que Guatemala tiene bastantes problemas sociales y lo vamos a revisar ahora mismo en nuestra pantalla. Nos vamos a ubicar primero en el mapa. Fíjate, Iván, que Guatemala tiene 17 millones de habitantes, una población bastante similar a la que tiene nuestro país. Pero bueno, vamos a buscar algunos datos. Mira, un 59.3% de la gente vive bajo la línea de la pobreza. Y esto se expresa en un siguiente dato. Por ejemplo, es el segundo país más pobre del continente, es el segundo país que tiene mayores carencias en Latinoamérica. Eso después de Haití. Efectivamente. En promedio, los guatemaltecos viven con $3 por día. Y en el caso del tema de la desnutrición infantil hay bastante preocupación porque fíjate tú que en el caso de los niños menores de 5 años, el 50% de ellos tiene problemas de desnutrición infantil. Así es que vamos a estar muy pendientes de las noticias que nos lleguen desde Guatemala. Por supuesto de Guatemala y también lo que veíamos recién de Estados Unidos con el proceso de transición que se inicia. Anuar, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto, Iván.